Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pasticcio de Nicola. En Italia no hay carnaval sin chiacchiere, crocantes, friables, dulces e irresistibles. Quédense unos minutos para conocer su historia y aprender cómo prepararlos. Es muy fácil de hacer y los ingredientes son muy pocos. Para preparar de 25 a 30 unidades vamos a necesitar una taza de harina, unos 150 gramos, azúcar, una cucharada o 20 gramos, un huevo, 2 cucharadas de vino blanco o leche, una cucharadita de manteca o mantequilla y ralladura de limón. Se pone la harina en un recipiente o directamente sobre la mesa y se hace un hueco en el centro, igual que cuando hacemos pasta casera. En el centro se pone el huevo, la cucharada de azúcar y la ralladura de limón. Un poquito nada más, una media cucharadita. Se mezcla un poco. Se añaden las 2 cucharadas de vino blanco o de leche. Y la manteca. Se mezcla bien y se forma una masa. Se amasa un poco durante unos minutos hasta obtener una masa de consistencia un poco más blandita que la masa para pasta, pero bien suave y lisa. Se forma un bollito, se cubre y se lo deja reposar en la heladera durante media hora o una hora. Una vez reposada la masa, se la estira bien delgada. Según los historiadores, el origen del chiacchiere se remonta a la época de la antigua Roma, cuando se celebraba la Saturnilia, una fiesta muy similar al carnaval actual. Durante este periodo de banquetes y fiestas populares, uno de los símbolos de estos excesos era la frictilia, unos dulces hechos con harina y huevo cortados en trozos pequeños, fritos en grasa de cerdo y endulzados con miel. Se repartían a la multitud en las calles de la ciudad y como eran sencillos de preparar, se podían hacer en grandes cantidades en poco tiempo y a bajo costo. Una vez estirada la masa bien fina, y usando una rodita dentada cortapasta, se recortan tiras de unos 5 o 6 centímetros de ancho. Luego se cortan estas tiras en rectángulos de unos 9 centímetros más o menos. Y a cada rectángulo se le hace un corte vertical en el centro sin llegar a los bordes. Se fríen en abundante aceite de girasol, a temperatura no muy caliente. El aceite debe estar a unos 170 grados centígrados. Y se fríen unos 30 segundos de cada lado, para obtener un dorado perfecto y estén bien crujientes. Se escurren sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Y una vez fríos, para disfrutarlos de la forma más tradicional, se los espolvorea con un poco de azúcar impalpable. Pero también se los puede chorrear con un poco de miel o chocolate de repostería. La leyenda napolitana cuenta que el nombre surgió cuando en una oportunidad la reina Margarita de Saboya le pidió a su cocinero Raffaele Espósito
que preparara algún dulce para entretenerla a ella y a sus invitados mientras charlaban. El cocinero los nombró chiacchiere, que significa parloteo o cháchara. En otras regiones de Italia se los conoce con otros nombres como frappe o crostoli. Espero que les haya gustado la receta y cuéntenme si ya los conocían. No se olviden de apoyar el canal con un me gusta y un comentario. Compartan con sus amigos en sus redes sociales para ayudar a que el canal siga creciendo. Y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.